Muy buenas a todos, mi nombre es Francis del Rosario y en el vídeo de hoy hablaremos del método y qué nos dice Descartes del método. Comencemos. La palabra método viene del griego y significa camino. Esto es un ejemplo muy claro de que el método es una forma, una manera que nosotros utilizamos para llegar a algún fin. El método es un conjunto de pasos que nosotros utilizamos para nosotros poder llegar a nuestros objetivos. Y esto tiene sus características. Por ejemplo, lo que busca el método es la no incertidumbre. Por ejemplo, si yo quiero llegar a algún sitio y en realidad no sé cómo llegar, no sé si un razonamiento es verdadero, yo tengo que utilizar algún método para yo llegar a ese fin, para yo descubrir si ese razonamiento es verdadero, para yo saber si lo que yo estoy pensando es correcto, para yo descubrir cómo es algo, para yo aprender alguna cosa. Con el método podemos llegar al resultado de cada uno de estos aprendizajes y es algo muy interesante que nosotros debemos de usar en nuestro día a día. El método, una de las características es el orden lógico. El método no es un conjunto de pasos que yo puedo crear así como si nada, no es un conjunto de pasos que yo puedo hacer sin un previo análisis. El método conlleva un orden lógico y el método es algo que nosotros podemos utilizar para nosotros descubrir si un razonamiento es verdadero. El método y la lógica tienen mucho, pero mucho que ver, van muy relacionados, porque en un ámbito general, los dos buscan o su objetivo van allegados. Los dos buscan el conocimiento de la verdad, son un orden lógico para nosotros descubrir si un razonamiento es cierto, pero tienen sus particularidades. Por ejemplo, el método lo que busca es crear una forma estándar para que nosotros lo podamos utilizar en todos los razonamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que busca un método universal. El método busca un conjunto de pasos universales para que nosotros podamos utilizarlos en cada área de nuestra vida cotidiana, para nosotros saber si un razonamiento es cierto o no, o para descubrir ciertas cosas que no están en nuestro conocimiento actualmente. Pero otra característica, otra diferencia es que la lógica tiene su propio método. Van relacionados, pero la lógica tiene su propio método de investigación, tiene su propio orden lógico para descubrir si un razonamiento es verdadero o no. Otras características del método son la objetividad, generalidad y adecuación. Estas tres características son muy importantes para nosotros poder entender más a fondo lo que es el método, la generalidad, adecuación y objetividad. Pero ese método no se adapta simplemente al conocimiento de quien lo utiliza. Esto es algo muy importante que nosotros debemos saber, que un método no se encasilla, no se queda solo en el conocimiento que nosotros tenemos predeterminadamente al usar o que tenemos a la hora de usar ese método, porque si fuera así el método no tuviera fin, no tuviera un objetivo correcto, porque si yo utilizo un método y parto de los conocimientos que ya yo tengo, entonces no me serviría de nada. El método no se encierra a la cabeza de quien lo usa, no se encierra al razonamiento de quien lo usa, sino que va más allá, al conocimiento que aún no tenemos. Es inconcebible aplicar el mismo método a áreas tan diferentes como la matemática, la física, la biología y la historia. Ahora vamos a comenzar
con las opiniones y razonamiento que ha hecho René Descartes acerca del método. Descartes habla de algo que se llama sistema de razón. El sistema de razón tiene diversos pilares que son los que desarrollan el método y que hace que el método sea efectivo. Son unos conjuntos de pasos, un conjunto de 4 pasos que ayudan a que el método sea efectivo. Es un conjunto de pasos que ayuda a que nosotros podamos alcanzar nuestra meta, que nosotros podamos alcanzar nuestro objetivo y saber si un razonamiento es verdadero o no. Esos 4 pilares son: no aceptar un razonamiento sin evidencia. Segundo, el análisis. Tercero, orden lógico basado en la simpleza. Y el cuarto es repasar, analizar y abarcar todos los temas previamente analizados. Comencemos con el primer pilar o el primer paso del método de Descartes, que es no aceptar un razonamiento sin evidencia. Esto lo que quiere decir es que nosotros no podemos aceptar un razonamiento o decir que algo es así o presumir que un conocimiento es como nosotros pensamos de acuerdo a lo que la persona dice o por precipitación. Nosotros tenemos que ser objetivos y analizar los datos, analizar ese razonamiento para saber si ese razonamiento es verdadero o si ese conocimiento es verdadero. A diferencia como piensan muchas personas, este no es un planteamiento escéptico que dice que no se puede creer en las cosas que nosotros vemos, no podemos creer en ciertas cosas, sino que Descartes lo plantea de una manera diferente. Él dice: ¿qué necesito para saber si ese razonamiento es verdadero? ¿Qué necesito para aceptar ese razonamiento? Es muy diferente a decir yo no lo acepto, que ¿qué necesito para yo saber que ese razonamiento es correcto? ¿Qué necesito para creer en ese razonamiento? Y es que nosotros no podemos confiar en el razonamiento que plantea una persona en internet, que plantea incluso algún libro. Nosotros tenemos que desarrollar un pensamiento lógico, desarrollar nuestro razonamiento y deducir si algo es correcto o no. Pero ¿cómo nosotros logramos eso? Porque no es simplemente nosotros pensar si un razonamiento es cierto o no. Si, por ejemplo, si algo que nosotros vemos en internet, alguna noticia, es cierta o no. Sino que nosotros tenemos que ir al segundo paso, que es el análisis. El análisis sirve para nosotros poder entender, para poder interpretar esos razonamientos, llevarlos al método y que nosotros podamos saber mediante pruebas, mediante razonamientos, si lo que nosotros estamos planteando es correcto. La base para este análisis es dividir los conceptos en partes. Nosotros debemos de dividir ese tema principal, ese razonamiento principal en diferentes partes para nosotros poderlas analizar una a una y poder saber si ese razonamiento es verdadero. Nosotros tenemos que dividir todo ese conocimiento, dividirlas en partes para que podamos digerirlas y que individualmente nosotros podamos deducir si ese razonamiento es verdadero. Bueno, este método y todos los métodos son muy interesantes y nosotros debemos de aplicarlos a nuestra vida cotidiana, ya sea para aprender un idioma, ya sea para leer algo, ya sea para aprender algo de la Biblia, ya sea para aprender algún concepto de derecho, ya sea para nosotros deducir si algo en las redes es correcto o no. Para todo nos sirve el método. Si usted tiene alguna clase que no entiende, que quiere memorizar, si hay algún tema que quiere aprender,
el método es la manera correcta de nosotros poder llegar a comprender más a fondo ese conocimiento. El método de Descartes es una forma excelente que nosotros podemos utilizar en nuestra vida diaria para poder enriquecer nuestro conocimiento y desarrollar un pensamiento lógico más adecuado. El tercer paso es el orden lógico basado en la simpleza. Ya vimos que el paso número 2 es dividir en partes ese razonamiento, dividir en partes ese tema. Y el tercer paso es estructurar estas divisiones en un orden de simpleza. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a dividir lo que nosotros queremos aprender en partes. Y nosotros vamos a comenzar por el concepto más simple hasta el concepto más complicado. Y esta es una forma excelente que nosotros podemos utilizar para aprender temas de una forma más acabada, que podamos aprender un tema sin lagunas, que podamos desarrollar un razonamiento que no tenga fallas. Y es que, por ejemplo, si hay un razonamiento y ustedes dividen este razonamiento en partes, pero en la primera parte habla de un mismo concepto que la segunda parte, y en la cuarta parte habla de lo mismo que la segunda parte. Entonces yo voy a tomar y voy a analizar cuál es el concepto más simple, y ese concepto más simple yo lo voy a poner arriba para que yo pueda organizar ese razonamiento lógico de lo más simple a lo más complicado. Entonces yo pongo lo más simple arriba, analizo ese concepto simple y luego voy al más complicado, al otro más complicado, y así sucesivamente hasta llegar a la comprensión del tema completo. Y esto es algo muy importante que nosotros debemos de saber para deducir, para saber si un razonamiento es correcto o no. Y el cuarto paso es analizar y abarcar todos los temas previamente analizados. Ya sabemos que ya sea si nosotros estamos haciendo un análisis, si estamos haciendo un ensayo, si estamos haciendo un informe, si estamos haciendo un video o cualquier cosa que nosotros aprendamos o cualquier cosa que estemos haciendo, nosotros tenemos que revisarlo. Tenemos que revisar si este argumento está correcto. Tenemos que analizar si todo está debidamente posicionado, si todo está en un orden correcto. Y esto nosotros lo hacemos con el cuarto paso. Nosotros tenemos que revisar, tenemos que saber cuáles son las cosas que están bien, cuáles son las cosas que están mal. Y también tenemos que tener en cuenta que tenemos que incluir todos los razonamientos, todos los conceptos previamente analizados, porque no es efectivo nosotros hacer un razonamiento, hacer un análisis, y que a la hora de expresar ese análisis, a la hora de saber si ese razonamiento es correcto o no, que nosotros no incluyamos todas las cosas que nosotros aprendimos. Por eso es tan importante que nosotros podamos incluir todos los aspectos de nuestro análisis en lo que nosotros hagamos, y para saber si ese razonamiento es verdadero o no. El método de Descartes, nosotros tener más conocimiento de los métodos es algo muy importante para nosotros poder desarrollarnos en nuestra vida. Así que te invito a que sigas investigando sobre el método y que puedas aprender mucho más. Si tienes alguna opinión, lo puedes dejar en la caja de comentarios que está aquí abajo. Muchas gracias. Hasta aquí ha llegado el video de hoy, y recuerda, en Cristo hay salvación. Bye.